Hola, buenas noches. No sé si me... Buenas noches, tutora Yeri. Buenas, ¿Me escuchas bien? bien. Fíjate que te escucho cortado. No sé si hay Mm, algún inconveniente permítame. con tu conexión. Pues fíjese que yo sepa, no, está todo bien. Bueno, sí, ya creo que con la conexión vamos a mejorar. Bueno, ¿Cómo? pues cuando estés lista puedes iniciar. Sí, ahorita estoy cargando la presentación. No está ningún problema con eso, o sea, ¿se te ha activado todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Ah, ok. Sí, solo que cargue la presentación. Vaya, está bien. Y los demás en estos momentos no me estarían escuchando. Tengo entendido que sí, chicos aspirantes, si pueden escuchar o escriban en la conversación que tienen a la izquierda, por favor. Sí, Ah, la sí, sí, escuchamos, ya. dice Lilian. Bueno, Ah, va, está entonces, bien, está bien. eh, ok, ok. Entonces, yo como coordinador estoy al pendiente de las preguntas que puedan hacer y de que si no se salgan del huacal, ¿verdad? Así que tengamos con cuidado con eso, de que hay una participación. Me toca moderar. Jenny Reyes les va a dar la presentación acerca de factoreo, ¿verdad? El tema de hoy. Sí, el tema de factoreo. Ah, ok. Entonces, cuando estemos listos, iniciamos. Va, solo que cargue la presentación porque todavía está en eso. Ah, perfecto. Ya está. Buenas noches. Este día me ha tocado hablarles acerca de los casos de factoreo. Entonces, primero les voy a explicar lo que es el factoreo. En matemáticas, la factorización o factoreo es la decomposición de una expresión matemática, que puede ser un número, una suma, una matriz o un polinomio, entre otros. En la forma de multiplicación, existen diferentes técnicas de factorización y estos pueden depender de los objetos matemáticos que se van a estudiar. El objetivo es simplificar una expresión o reescribirla en términos de bloques fundamentales que reciben el nombre de factores, como por ejemplo un número o números primos, o un polinomio en polinomios irreducibles. El primer caso es el caso de factor común. Bueno, el factor común se dice que un polinomio tiene un factor común cuando una misma cantidad, ya sea un número o una letra, se encuentran en todos los términos del polinomio. Si en todos los términos de un polinomio figura un factor común, dicho polinomio es igual, es igual al producto de ese factor por el polinomio que resulta al dividir cada término por ese factor. Para efectuar el factor común hay que tomar en cuenta que este se realiza tanto para números como para las letras. Y con las letras se toma la que tenga el menor exponente. Bueno, les voy a explicar lo que es el ejemplo. En el ejemplo número 1 tenemos 8a menos 4b más 16c más 12b. ¿Cuál creen ustedes que sería el factor común entre todos estos términos? No sé si alguien quiere responder. No. Bueno, el factor común sería 4. Entonces lo que se va a hacer es multiplicar el factor común, que sería 4, por, por 2a más b, porque al multiplicar 4 por b, bueno, 4 porque el menor de todos estos números
siempre es 4. Y como se ve, se puede observar, todos estos números son pares. Entonces, o son divisibles de igual manera entre 4. Entonces, si tenemos 4 por 2, nos va a dar 8. De igual manera, si multiplicamos 4 por 1, tenemos 4. O sea, 4 por b, 4b. 4 por 4, tendríamos 16c. Y 4 por 3, tendríamos 12d. No sé si les quedó claro en ese ejemplo. Si no, pasaría al segundo ejemplo. Sí, bueno. Entonces, en el segundo ejemplo, tendríamos 18mxy al cuadrado menos 54m al cuadrado, x al cuadrado y y al cuadrado más 36my al cuadrado. Bueno, el factor común entre estos números es 18. De ahí continuamos buscando qué otra letra podría ser un factor común. Tenemos que en los tres términos aparece m y de igual manera aparece y al cuadrado. Entonces nuestro factor común sería 18my al cuadrado. Entonces al multiplicar, Hola Yasmin, ¿me escuchas a mí? Buenas noches. Buenas noches. Permítanme que... Sí. Bueno, tendríamos, no sé si me escuchan mejor. Bueno, contestando a lo que dice Teresa, el número menor sí siempre sería, el factor común siempre sería el menor de todos los términos y de igual manera tiene que estar presente en cada uno de ellos. Entonces sería 18my al cuadrado y este 18my al cuadrado se multiplicaría por cada uno de ellos. Entonces tendríamos 18my al cuadrado por x y nos daría lo que es el primer factor. Al multiplicar 18 por 3, obtendríamos de igual manera 54m al cuadrado y quiero ver, x al cuadrado y al cuadrado. Y 18 por 2, obtendríamos lo que es 36. No sé si entendieron el primer caso. Así pasaría lo que es el segundo caso. ¿Qué es lo que no entiendes? Noé. Noé, no sé qué es lo que no te ha quedado claro. ¿En cuál de los dos ejemplos? ¿En el primero o en el segundo? Bueno, perdón, sería en el segundo. Bueno, el x sale de multiplicar. El x sale de multiplicar 18. Como tendremos el primer término, es 18mxy al cuadrado, ¿verdad? Entonces, bueno, en el primer término, si multiplicamos 18my al cuadrado por x, obtendríamos lo que es el 18mx y al cuadrado. O sea, en lo que tenemos dentro del paréntesis, lo que tenemos fuera del paréntesis es el factor común que tiene cada uno de los tres términos. Entonces, al multiplicar el 18my al cuadrado, como vemos en el primer término, el único factor que no tiene es x. Entonces, por eso x siempre queda solita. No sé si te quedó claro. Noé, o busco explicarte de una mejor manera. Bueno,
¿A alguien más le quedó claro el primer caso? Solamente es lo que es el factor común, o sea, tendríamos que ver qué factor está presente en todos los términos, bueno, en todos los términos, y se multiplica cada uno de esos, el factor común por cada uno de los términos. Bueno, ahora pasaré a lo que es el caso número 2. En el caso número 2 es el factor común por agrupación de términos. Se le llama un factor común por agrupación de términos si los términos de un polinomio pueden reunirse en grupos de términos con un factor común diferente en cada uno de ellos. Cuando pueden reunirse en grupos de igual número de términos, se calcula en cada uno de ellos el factor común. Si queda la misma expresión en cada uno de los grupos entre paréntesis, se le extrae este grupo como factor común, quedando así una multiplicación de polinomios. Ahora les explicaré el ejemplo. En el ejemplo 1 tenemos 4a más 4b más xa más xb. La solución sería, como le están diciendo, bueno, en este caso de igual manera se tiene lo que es el factor común. El factor común de los primeros dos términos, ¿cuál sería? No sé si alguien quisiera contestar. Sí, exactamente, es 4. Y en el tercer y cuarto término, ¿cuál sería el factor común? Sí, de igual manera es x. Entonces la solución sería 4, quedaría fuera del paréntesis y se multiplicaría por a para que nos dé el primer término 4a, 4 por b, que sería 4b, y en el segundo término, que en este caso sería x por a, nos daría lo que es sería xa más, y se multiplicaría x por b y nos daría xb. Luego solo tenemos el factor común, se pondría el factor común que sería a más b, y en el segundo término sería 4 más x, que sería el factor común que aparece en cada uno de los términos. No sé si les claro ese ejemplo. No quedaría negativo, dado de que, si pueden observar, en los dos términos donde aparece 4, está en positivo. Bueno, toda la operación está en positiva. Entonces, si pasamos, como recuerden, solo se pondría entre paréntesis cada uno de los dos factores que están multiplicando. Entonces, no quedaría ningún número en negativo. Bueno, ahora les explicaré el ejemplo número 2. En el ejemplo 2 tenemos, esto ya es un poquito más largo, tenemos a al cuadrado menos ax cuadrado menos 2 al cuadrado y más 2axy más x cubo menos 2x cuadrado y. Primero lo que podríamos hacer es, bueno, tendríamos que ordenar todos estos términos y tendríamos que poner en un paréntesis todos aquellos que son comunes entre ellos mismos. En el primero podríamos poner a al cuadrado, el segundo término sería menos, lo restaríamos con 2 al cuadrado y. Ese sería el primero. En el segundo podría ser a x y lo sumamos con 2 a x y x cubo menos 2x cuadrado y. Y aquí lo tenemos, sería el cuadrado menos 2a al cuadrado y. En el otro paréntesis tendríamos a al cuadrado, a x cuadrado menos 2axy y x cubo menos 2x cuadrado y. Bueno, esto lo tendríamos que calcular su factor común. Tendríamos, si sacamos de la expresión, como, no sé si se fijaron aquí, permítanme.
Si se fijaron, en los dos términos, en el primer término el factor común entre ellos es a al cuadrado. En el segundo término, en el segundo binomio, es ax. Y en el tercer binomio es x cuadrado. No, sí, x cuadrado sería. Entonces tenemos a al cuadrado, lo multiplicaríamos por x menos 2y. De ahí tenemos en el segundo ax, que se multiplicaría por x menos 2y. Y x cuadrado lo multiplicaríamos por x menos 2y. Si se pueden ver que el factor común de estos tres binomios es x menos 2y. Entonces ese factor común lo pondríamos entre paréntesis y solo pondríamos en otro paréntesis en el segundo término sería a al cuadrado menos ax más 2x. Y esa sería la respuesta. También hay una segunda forma de hacerlo, pero no sé si les quedó claro. No sé si quisieran contestar. Bueno, la segunda forma, y siempre la misma operación, solo que ordenaríamos el a al cuadrado por x menos ax cuadrado más x cubo. Pondríamos todos los que tienen x en un término y todos los que tienen y en otro. Entonces en el segundo término tendríamos 2a al cuadrado y menos 2axy más 2x cuadrado y. Siempre pueden observar que en el primer término su factor común sería x en el primer término y en el segundo sería su factor común 2y. Entonces multiplicaríamos la x por cada uno de ellos, por cada uno de los términos. X por a al cuadrado nos daría a al cuadrado por x por ax tendríamos ax cuadrado y x por x cuadrado tendríamos x cubo. En el segundo término, como les mencionaba, el factor común es 2y. Si multiplicamos 2y por a al cuadrado tendríamos 2a al cuadrado y. 2y por menos ax tendríamos 2axy. Y 2y por a al cuadrado, por x al cuadrado tendríamos 2x cuadrado y. Nuestra respuesta sería, siempre el factor, pondríamos el 2y y el x entre paréntesis y le restaríamos, como el factor común que tenemos es a al cuadrado menos ax más x cuadrado. Si pueden observar, aparece en ambos términos. Entonces este sería nuestro factor común. No sé si entendieron este caso. Si no, pasaría al tercer caso. ¿Les quedó claro este caso? Sí. Bueno, entonces pasaré a lo que es el tercer caso de factoreo. Este caso, este ya lo conocen, es el trinomio cuadrado perfecto. Se dice que un trinomio cuadrado perfecto es un polinomio de tres términos, también llamado trinomio, que resulta de elevada al cuadrado un binomio. Todo trinomio de la forma a más b al cuadrado es igual a, como ustedes ya saben, el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque si multiplicamos la raíz cuadrada del binomio que sería a más b, al multiplicarlo obtendríamos a al cuadrado, a por a al cuadrado, más a por b, ab, más b por a, tendríamos de igual manera ab y b por b, b al cuadrado. Entonces al ordenarlo siempre tendríamos a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces, siendo la regla del trinomio que cualquier suma de binomios al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble producto
del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. De lo anterior resulta que un trinomio será cuadrado perfecto si cumple con las siguientes condiciones. Entonces, las reglas del trinomio son que el trinomio puede ser ordenado en potencias descendentes de una variable. Dos de los términos son cuadrados perfectos. El tercer término es el doble producto de las raíces cuadradas de los otros dos términos. Y el primer y tercer término deben de tener el mismo signo. Entonces, un trinomio cuadrático general de la forma ax cuadrado más bx más c es un trinomio cuadrado perfecto si cumple que el discriminante es cero, es decir, que la expresión b al cuadrada menos 4ac es siempre igual a cero. También se considera que un trinomio cuadrado perfecto de la forma a al cuadrado menos 2ab más bc siempre va a cumplir con las mismas reglas que se explican anteriormente. Ahora pasaremos a lo que es el ejemplo. En el ejemplo tenemos el primero, el binomio 2x menos 5y, y eso se eleva al cuadrado. Entonces, para la solución de esto sería 2x se eleva al cuadrado menos 2, el doble producto, que sería 2, del primer término, 2x, por el segundo término, 5y, más el tercer término elevado al cuadrado. Entonces obtendríamos 2 por 2, 4, x al cuadrado, más 2 por 2, 4 por 5, 20, 20xy, más 5 por 5, y al cuadrado. 25y al cuadrado. Entonces tendríamos 4x cuadrado menos 20xy más 25y al cuadrado, perdón. En el segundo ejemplo lo tenemos en fracción. Entonces tenemos b sobre b sobre 3 menos 1/2 elevado al cuadrado. Entonces tenemos, se expresa así, b al cuadrado, b sobre 3, y esto se eleva al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, más el tercer término elevado al cuadrado. Entonces tendríamos b al cuadrado, y 3 por 3 sería 9. Entonces aquí tendríamos 2, para el segundo término tendríamos el signo negativo, 2 por b sería 2b por 1, sería todo siempre igual 2b, y abajo tendríamos 6, 3 por 2, 6, y en el tercer término tendríamos un cuarto. Entonces aquí le mencionaba que tendríamos en la multiplicación del segundo término 2b. La respuesta, como en el segundo término es un número par, lo podríamos simplificar. Entonces nos quedaría de la manera b sobre 3. Y sería la respuesta de igual manera b al cuadrado sobre 9 menos b sobre 3 más un cuarto. ¿Les quedó claro este caso? El caso número 3. Bueno, entonces pasaré al siguiente, que sería el caso especial. El caso especial número, la regla del a la del caso número 3. No sé si no te queda claro alguno de estos ejemplos. Solo me avisas cuando la podría pasar.
El 2b sale de multiplicar. Recuerden que el segundo término es el doble producto del primer término, que sería sí, el primer término, como les digo, perdón, el segundo término es el doble producto del primer término por el segundo término. Entonces aquí le he puesto 2 por el primer término, que es b sobre 3, y el segundo término, que es un medio. Entonces multiplicamos 2 por b por 1, nos da resultado 2b. Y en la parte de abajo, 3 por 2, tendríamos el resultado de 6. Solamente que como es un número par, los podemos simplificar y obtendríamos b sobre 3. No sé si te quedó claro. Bueno, entonces pasaré al caso especial. La regla del caso 3, el trinomio cuadrado perfecto, puede aplicarse a casos en los cuales el primero o el tercer término del trinomio, o ambos, son expresiones compuestas. Entonces, tendríamos, en este caso, la expresión compuesta sería el tercer término. Si pueden ver, el primer término es a al cuadrado más 2a, y este se multiplicaría, bueno, el segundo término también es compuesto por a menos b, y el tercer cuadrado, que es un trinomio. Bueno, un trinomio cuadrado perfecto, porque está expresado en la forma a menos b elevado al cuadrado. Entonces, simplemente el a al cuadrado lo bajaríamos. Entonces, calcularíamos de igual manera la raíz cuadrada al primer y el tercer término, perdón. Entonces, la raíz cuadrada del primer término es a. Y la raíz cuadrada del tercer término, como si lo pueden ver, está al cuadrado. Al calcular la raíz, se eliminaría. Y tendríamos la raíz cuadrada del tercer término sería a menos b. Y toda la expresión se elevaría al cuadrado. Entonces la respuesta sería sumaríamos a más a, obtendríamos 2a menos b elevado al cuadrado. El segundo ejemplo, tenemos 49 m a la sexta menos 70 a m al cubo n al cuadrado más 25 a al cuadrado n a la cuarta. Entonces, la raíz cuadrada de 49 es 7, la raíz cuadrada de m a la sexta es m al cubo, y la raíz cuadrada de 25 es 5, raíz cuadrada de a al cuadrado solamente es a, y la raíz cuadrada de n a la cuarta es n al cuadrado. Entonces la respuesta sería 7m al cubo menos 5a n al cuadrado, y todo esto se elevaría siempre al cuadrado. No sé si les quedó claro el caso especial. Bueno, ahora entonces pasaremos a lo que es el caso número 4. El caso número 4 se llama diferencia de cuadrados. Entonces, para la regla para factorar una diferencia de cuadrados es que se debe de extraer la raíz cuadrada al minuendo, o sea, a la resta, y al minuendo y al sustraendo, perdón. Y se multiplica la suma de estas raíces cuadradas por la diferencia entre la raíz del minuendo y la del sustraendo. Ahora pasaría lo que es el ejemplo. Tendremos el primer ejemplo, 100 m al cuadrada n a la cuarta menos 169 y a la sexta. Entonces, se debe de calcular primero las raíces en ambos términos. Al calcular la raíz cuadrada, obtendríamos del primer término, sería 10 m y n al cuadrado, más la raíz cuadrada de 169 sería 13 y al cubo. Entonces lo que se va a hacer, como es diferencia de cuadrados, se va a escribir la misma expresión, pero en símbolos diferentes. Primero suma, después resta.
En el ejemplo número 2 tendríamos 1 menos 9a al cuadrado, b a la cuarta, c a la sexta y d a la octava. Tendríamos que calcular sus raíces. La raíz cuadrada de 1 siempre sería 1, la raíz cuadrada de 9, sería 3, la raíz cuadrada de a al cuadrado solamente sería a, y la de b sería b al cuadrado, y la de c sería c al cubo y d a la cuarta. Y esa sería la respuesta del ejemplo número 2. No sé si les quedó claro. En el caso número 4. El primer término se suma, se multiplica por el segundo término, pero en símbolo negativo. El 3 es la raíz cuadrada de 9. Entonces, al calcular la raíz cuadrada de 9, tendríamos 3. Y como se le calcula la raíz cuadrada a todos los términos, sería a, b al cuadrado, c al cubo, d a la cuarta. Bueno. Ahora vamos con el caso especial número 2. Para el caso especial, la regla empleada anteriormente es aplicable, o sea, la diferencia de cuadrados, es aplicable a la diferencia de cuadrados en la que uno o ambos términos son ecuaciones compuestas. Tendríamos el primer término, si se puede observar que es un trinomio cuadrado perfecto, de igual manera el segundo término. Entonces, se debe de calcular las raíces de los primeros, de ambos términos, y obtendríamos a menos 2b, y en el segundo término tendríamos x más y. Entonces, simplemente se va a realizar la diferencia de cuadrados. La primera forma es a menos b, que sería el primer término, más más x más y. Y de igual manera, solo en el x lo tenemos sumada y después pasa a restar. En el primer término siempre va a ser negativo. La diferencia está en el símbolo de ambos términos. El primero es positivo y el segundo es negativo. Y la segunda forma tendríamos a menos 2b más, solamente le quitaríamos lo que es el paréntesis, más x más y el segundo término sería a menos 2b menos x menos y. Ahí de igual manera como ustedes lo quieran resolver, ya sea con paréntesis o sin paréntesis en los términos. En el segundo ejemplo tenemos 16a a la décima menos 2a al cuadrado más 3 y esto elevado al cuadrado. El segundo término está expresado en lo que es el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, solamente se calcularía sus raíces. El primer término, la raíz cuadrada de 16 es 4 a la quinta. Y en el segundo término, solo como es la raíz cuadrada, se eliminaría el exponente. Entonces quedaría 2 al cuadrado más 3. Y se escribiría 4 a la quinta más 2 al cuadrado más 3. Y en el segundo término se pondría lo mismo, solo que con símbolos negativos. Y de igual manera lo pueden en la segunda forma, donde pueden quitar los paréntesis del segundo término y expresarlo en una sola operación. 4 a la quinta más 2 al cuadrado más 3 y multiplicado por 4 a la quinta menos 2 al cuadrado menos 3. No sé si les quedó claro este caso. Si no, pasaría al siguiente caso. ¿Qué sería el caso especial número 3? El caso especial número 3 es la combinación del caso 3 y del caso 4.
Dicho caso consiste en la descomposición de expresiones compuestas en las cuales, mediante un arreglo conveniente de sus términos, se obtiene uno o dos trinomios cuadrados perfectos y, descomponiendo estos trinomios, que es el caso 3, se obtiene una diferencia de cuadrados, que sería el caso 4. Entonces tenemos el primer ejemplo. Tenemos a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado menos x. Los primeros tres términos están expresados en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo único que haríamos sería ponerlo entre paréntesis y luego lo podríamos simplificar para expresarlo en forma de un binomio. Entonces el término menos x cuadrado simplemente lo iríamos bajando. Luego calcularíamos lo que son sus raíces. Entonces, como es la raíz del binomio de a más b elevado al cuadrado, simplemente se eliminaría lo que es el exponente y quedaría a más b más x, raíz cuadrada también del tercer término, sería x, y lo multiplicaríamos por a más b. En este caso, en el primer término la x está en positivo y en el segundo pasaría a negativo. No sé si entendieron el caso especial en la combinación del caso 3 y 4. Si no, pasaría al siguiente. Bueno. Tenemos aquí. Si podemos observar, los primeros tres términos están expresados en la forma del trinomio cuadrado perfecto. O sea, el primer término elevado al cuadrado más el doble producto de la raíz cuadrada del primer término por el segundo término más el doble producto, más el tercer término elevado al cuadrado. Y el cuarto término que sería x al cuadrado. Bueno, entonces los primeros tres términos lo pondríamos entre paréntesis para que esté expresado en forma de un trinomio. El término de x al cuadrado simplemente lo iríamos bajando. Luego, lo que haríamos sería simplificar el trinomio en un binomio, o sea, a más b elevado al cuadrado. Como se sabe, el a más b elevado al cuadrado ya está, es la simplificación del trinomio, ¿verdad? Y luego simplemente calcularíamos lo que son las raíces de cada uno. La raíz cuadrada, al poner una raíz cuadrada en el primer término, que sería el binomio, eliminaríamos lo que es el exponente. Entonces nos quedaría simplemente a más b. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado simplemente sería x. Y lo escribiríamos, raíz cuadrada de d al cuadrado sería a, la de b al cuadrado sería b y la de x cuadrado sería x. Entonces, como hay diferencia de cuadrados, porque en este caso ya sería el caso 4, diferencia de cuadrados, a más b más x, y se multiplicaría por a más b menos x, porque el x es lo que haría lo que lo convertiría también en la diferencia de cuadrados. No sé si les quedó claro. Sí, bueno. Ahora les voy a explicar el caso 5. En lo particular, el caso 5 es el que me costó un poco más, pero trataré de explicarlo de la mejor manera. El caso 5 es el trinomio cuadrado perfecto por adición. Sí, Teresa, siempre habrían dos respuestas. Una sería positiva y la otra sería negativa. Okay, bueno. El caso 5 es el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Tenemos que para que un trinomio se convierta en un trinomio cuadrado perfecto, se debe de sumar y restar un mismo número, semejante al segundo término, para que el segundo término
sea el doble producto de las raíces cuadradas del primer y último término. A este proceso se le denomina completar cuadrados. Vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo 1 tenemos a la cuarta más a al cuadrado más 1. Como se puede observar, el segundo término no sigue la regla del trinomio cuadrado. El trinomio cuadrado, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, debe de ser el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. En este caso, la raíz cuadrada de a la cuarta sería a al cuadrado. Por lo tanto, vemos que no cumple con lo que es la regla del trinomio. Y para hacer de que esta expresión se convierta en un trinomio cuadrado perfecto, tendríamos que sumar una cantidad para hacer que se convierta en el trinomio, pero se le va a restar dicha cantidad de igual manera para no alterar la ecuación o el polinomio. En este caso, sumaríamos lo que es a al cuadrado. Entonces, el primer y el tercer término simplemente los bajaríamos y tendríamos a al cuadrado más a al cuadrado y obtendríamos 2a al cuadrado. En este caso podemos ver que los primeros tres términos ya se convierten en lo que es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque está expresado de la manera que el segundo término es el doble producto de la raíz del primero por el segundo. Entonces, simplemente el menos a al cuadrado lo iríamos bajando. Y ya el trinomio lo podríamos simplificar de manera que quede en un binomio. Tendríamos a al cuadrado más 1 elevado todo eso al cuadrado. Calculamos de igual manera sus raíces y se eliminaría lo que es el exponente 2 en cada uno de los términos. Entonces tendríamos el a al cuadrado menos 1, simplemente lo bajaríamos porque a este ya le calculamos su raíz cuadrada y se eliminó por ende el exponente. Entonces tenemos a al cuadrado más a más 1. ¿Por qué este a? Este a que aparece en el segundo término es la raíz cuadrada del tercer término que aparece fuera del paréntesis, que sería a al cuadrado. Entonces, simplemente se haría de igual manera lo que es la diferencia de cuadrados. O sea, el primer término aparecería en positivo y el segundo término ya aparecería en negativo. Pero simplemente lo que es el término que aparece fuera del paréntesis. Tendremos el segundo ejemplo. Ya este está un poquito más largo. Sería 81 a la cuarta b a la octava menos 292 a al cuadrado b a la cuarta x a la octava más 256x a la 16ª. Bueno, si calculamos la raíz cuadrada del primer término obtendríamos 9 y la raíz cuadrada del segundo término sería 16. La raíz cuadrada del segundo término sería 16 y por ende si multiplicamos 2 por 9 por 16 obtendríamos 288. Pero el valor que tenemos en el segundo término no corresponde a lo que nos debería de dar para que este fuera un trinomio cuadrado perfecto. Por tal razón, lo que se debe de hacer es buscar un número que es la raíz cuadrada del primer término y del segundo término. Y del tercer término, perdón. La raíz cuadrada de 81 es 9 y la raíz cuadrada de 256. La raíz cuadrada de 256 es 16. Entonces, entonces al multiplicar, al restar, al obtener 2 por
9 por 16 obtendríamos 288. Que no. No, simplemente después, cuando ya hemos convertido el trinomio cuadrado perfecto, no sé si me escuchan. Bueno, no sé qué pasó, pero bueno, siguiendo con lo demás. Ya tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, sí, es que no sé, pero bueno. Entonces tenemos ya el trinomio y esto lo podemos modificar en lo que es el binomio. Sería la raíz cuadrada del primer término, 9a al cuadrado, por b a la cuarta, y el tercer término que sería 16x a la octava. Este se elevaría al cuadrado. Y tenemos el segundo término. Permítame que el segundo término simplemente lo bajaríamos y al final calcularíamos lo que es su raíz. Entonces la raíz de 4 al cuadrado, b a la cuarta, x a la octava. Y obtendríamos lo que es 9 al cuadrado, b a la cuarta, menos 16x a la octava, y 4, sería 2a b al cuadrado, x a la octava. Y simplemente haríamos lo que es la diferencia de cuadrados. En uno se suma y en el siguiente se resta. Ahora les explicaré. Permítanme que tengo un poquito de problemas con la presentación. Bueno, hoy sí ya. Entonces, ahora pasaremos. Permítame que no me gasta la diapositiva. He tenido ahorita problemas con la diapositiva, pero la estoy volviendo a cargar para que se pueda, para poder tener el control y poder cambiar las presentaciones. Ahorita simplemente se está subiendo. Pero en todo eso no sé si les ha quedado claro este caso. Este en lo particular es el que a mí me costó un poco más, entonces no sé si ustedes... el 4. Bueno, el 4, recuerden de que en este caso, como tenemos el segundo término, perdón, no podía ser un trinomio cuadrado, toda la expresión trinomio cuadrado perfecto, porque el segundo término no seguía lo que eran las reglas del trinomio. O sea, que el segundo término tendría que cumplir que tiene que ser, digamos, la multiplicación de la raíz cuadrada del primer término y el tercer término
y se multiplica por 2. Al calcular la raíz cuadrada de 81, como tenemos es 9, la raíz cuadrada de 256 es 16, y al multiplicar 2 por 9 por 16 obtendríamos 288. Entonces, ese 288 sería el término que nosotros necesitamos para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Y el término que nosotros tenemos en la expresión es 292. Entonces, lo que podríamos hacer es restar 292 menos 288. 292 menos 288 y tendríamos el resultado que es 4. O sea, necesitamos el valor de 4 para poder convertir este trinomio, para que este trinomio sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a sumar el primer término y al 292 le vamos, como está en negativo, si sumamos menos 292 más 4, obtendríamos 288. Y para que no sufran la operación, no sufra ninguna alteración, le restaríamos al final del término, le restaríamos esa misma cantidad, que sería 4. El 256 desaparece al final porque vamos a calcular la raíz cuadrada. O sea, la raíz cuadrada de 256 es 16 y la raíz cuadrada de 81 es 9. Por tal razón, dicho número desaparece. Y en la respuesta tendríamos simplemente que calcular la raíz cuadrada también de, como los primeros binomios está elevado al cuadrado. Al calcular la raíz cuadrada se eliminaría lo que es el exponente, y la raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de se elimina el exponente, queda a. Raíz cuadrada de b a la cuarta queda simplemente b al cuadrado, y la raíz cuadrada de b a la octava queda x a la cuarta. Y se calcula lo que es la diferencia de cuadrados. Entonces, 9 al cuadrado b a la cuarta menos 16 x a la octava, y aquí se le sumaría más 2, que sería la raíz cuadrada de 4, 2a b al cuadrado x a la cuarta, y se multiplicaría de igual manera por la misma cantidad pero con símbolo diferente. No sé si ahora ya les quedó claro. El 288 es la cantidad que nosotros necesitamos para que toda la expresión sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, por eso ese 288 es bueno, está bien entonces. No sé qué preguntas tienen. Pero con los demás casos, ¿cómo haríamos? No sé si se los tendría que seguir explicando otro día o cómo. Porque igual quedan la mitad. ¿Cuánto te falta? Pero ahorita vamos por el caso 5. Son los otros 5 casos y, bueno, en total creo que quedan como 7 o 8 casos. Bueno, yo considero que va a haber una segunda parte, ya que el tema es demasiado extenso. Sí. Entonces tendríamos que reprogramar la videoconferencia para el otro día, como para darle la segunda parte a este tema, ya que es uno de los más importantes. Samuel Cuellar pregunta que si van a pasar la presentación. Tengo entendido que van a subir esta videoconferencia al aula donde tienen todos los materiales para que ustedes puedan seguir revisando. Si tienen alguna consulta... ¿Sí, tutora? Yo no tengo ningún problema con pasarles la presentación. Bueno, entonces si estás en la disposición también puedes hacérsela llegar vía correo electrónico. Pero como mencioné antes, también pueden acceder, si no me equivoco, la van a subir. Esténse pendientes de esas carteleras que ahí en el curso de
de donde viene el contenido, ahí van a publicar más videoconferencias. Si no mal recuerdo, hay una el sábado a las 8:30 siempre. A las 8. 8:30 Sí, siempre, el tema, de ecuaciones lineales, si no mal recuerdo. sí, ecuaciones lineales cuadráticas. Ajá, estaríamos con otro tutor ese día. No sé si tienen algunas preguntas aquí rapidito para poder respondérselas y que la tutora se las resuelva. Mm, no sé, entonces, vuelvo a explicar este mismo caso. Porque igual, como menciona Catherine, le ha costado un poco. A mí, en lo particular, sí me cuesta un poquito entenderlo. Pero en este caso, lo importante es que ustedes reconozcan que siempre y cuando el segundo término no esté en un cuadrado perfecto, de buscar una cantidad que lo convierta en el término que nosotros necesitamos. Y después simplemente se calculan lo que son sus raíces y se utiliza lo que es el caso 4, diferencia de cuadrados. La parte 2 nos... Avi pregunta cuándo sería la parte 2 y habría que hablarlo con la tutora para ver cuándo tiene tiempo disponible. Pero lo más seguro es que sea la otra semana, entonces solo habría que reprogramarla, ¿verdad? No, yo podría de igual manera, quizás domingo, no sé, o Sí, sábado, pero es de verificar tu tiempo para poder tenerlo a disposición de las sí. personas que estuvieron en la primera parte en esta noche. Ya voy a anotar entonces sus correos y si es posible en unos 5 minutos les enviaría lo que es la diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos todavía 3 minutos. Ujú. Nadie tiene pregunta. Bueno, ahí cuesta. Sí, ahí sí cuesta bastante, pero es de que lo intenten, que repasen bastante. Por eso hay que practicar. De hecho, hay una prueba de ensayo esta semana acerca del examen de admisión. Traten de hacerla, pero no sé si está habilitada, creo que sí. Entonces traten de hacerla y vean cómo están, ahí midan su nivel. Y sí, voy a tratar entonces de agregar más ejemplos del caso 5. Y el otro caso que siento que está un poco complicado es el caso especial. Quiero ver, sería el último caso especial. Eso sí, de igual manera me costó un poco. Pero voy a poner más ejemplos para que sea más fácil. Bueno, si ya no hay nada más de dudas que resolver, nos podemos quedar hasta acá. Anota los correos, tutora, para poder enviarles la presentación. Sí, sí, ahorita. Ahorita les tomaré una foto. De igual forma, se los comenté antes, se los va a poder subir la presentación para poder informar en formato de video en el aula para que estén pendientes. Y me imagino que entonces hasta aquí quedaría. Si nadie más tiene alguna pregunta. Sí, permítame. Sí, bueno. Entonces, me imagino